Imagina por un momento que posees una habilidad tan devastadoramente poderosa que con ella podrías derrocar gobiernos, encender revoluciones, hacer llorar a multitudes o llenarlas de una fe ciega e incondicional. No hablamos de ejércitos, ni de riquezas, ni de tecnología. Hablamos de palabras. Hablamos del arte secreto que los grandes emperadores pagaban fortunas por dominar, que los filósofos más brillantes de la antigüedad consagraron sus vidas a descifrar, y que hoy, a más de 2300 años de distancia, sigue siendo la herramienta más letal que un ser humano puede blandir. Porque quien controla el lenguaje, controla la realidad. Y quien controla la realidad, controla el mundo. En la bulliciosa Atenas del siglo IV a.C., entre columnatas de mármol blanco y el estruendo de las asambleas populares, donde el destino de ciudades enteras se decidía con un discurso, un hombre se sentó a observar. No a participar, sino a comprender. A diseccionar, con la precisión de un cirujano del alma, por qué ciertas palabras hacían temblar a los hombres y otras caían en el vacío como piedras en el agua. Ese hombre fue Aristóteles, y lo que escribió en aquellas páginas que el tiempo no se atrevió a borrar no era simplemente filosofía, era el manual de operaciones del poder humano, una obra que políticos, publicistas, líderes espirituales y estrategas de marca han leído en secreto a lo largo de los siglos, porque en ella yace la respuesta a la pregunta más antigua y más urgente de la civilización: ¿cómo se conquista la mente de otro ser humano? ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas palabras pueden hacer llorar a multitudes, derrocar tiranos o vender millones de productos con una sola frase? ¿Por qué algunos líderes, con apenas abrir la boca, consiguen que masas enteras los sigan hasta el fin del mundo, mientras otros, con argumentos igualmente válidos, son ignorados sin piedad? La respuesta no está en la magia, ni en el carisma innato, ni en ningún don misterioso reservado a unos pocos elegidos. La respuesta estuvo escrita hace más de 2300 años, en una ciudad que olía a mármol caliente y a aceite de oliva, por un hombre que decidió que era tiempo de descifrar, de una vez y para siempre, el mecanismo secreto que mueve la voluntad humana. Corrían los años 300 y tantos antes de Cristo, y el mundo conocido gravitaba alrededor de una ciudad vibrante, caótica, brillante y peligrosa: Atenas. Era una polis donde la democracia no era un concepto abstracto, sino una realidad ruidosa y visceral que se ejercía cada día en el ágora entre gritos, aplausos y condenas a muerte pronunciadas por mayoría de votos. En aquel hervidero de ideas, el arte de hablar bien no era un lujo intelectual, era literalmente una cuestión de vida o muerte. Quien dominaba la palabra dominaba el tribunal, dominaba la asamblea, dominaba el destino de su ciudad, y los más sabios de aquella era lo sabían con absoluta claridad. Fue en este escenario explosivo donde nació, en el año 380 y antes de Cristo, en la pequeña ciudad de Estagira, al norte de Macedonia, un niño cuyo nombre el tiempo convertiría en sinónimo de conocimiento universal. Aristóteles era hijo de Nicómaco, médico personal del rey Amintas III de Macedonia, y esa proximidad temprana con la observación metódica del cuerpo humano marcaría para siempre su forma de entender el mundo. Desde su más tierna infancia, Aristóteles mostró una sed insaciable de comprender el porqué de las cosas, sin conformarse jamás con las respuestas heredadas, sino exigiendo siempre una razón más profunda. Era, en esencia, un espíritu radicalmente inconformista, nacido en una época que aún toleraba, a duras penas, a quienes cuestionaban demasiado. A los 17 años, Aristóteles emprendió el viaje que cambiaría no solo su vida, sino el curso entero del pensamiento occidental. Se trasladó a Atenas para ingresar en la Academia de Platón, la institución intelectual más prestigiosa del mundo antiguo, donde los mejores cerebros de la época debatían, investigaban y construían el andamiaje filosófico sobre el que aún descansa buena parte de nuestra civilización. Allí pasó 20 años,
primero como estudiante y luego como maestro, absorbiendo todo cuanto la tradición griega tenía para ofrecer, y simultáneamente comenzando a construir un sistema de pensamiento propio que en muchos aspectos se separaría radicalmente de las enseñanzas de su maestro. Porque Aristóteles no era un discípulo pasivo, era un observador implacable, un cuestionador nato, un hombre que amaba profundamente a Platón, pero que amaba aún más a la verdad, y fue precisamente en ese campo de tensión intelectual entre maestro y discípulo donde germinó la gran revolución retórica. Platón desconfiaba profundamente del arte de persuadir. Para él, la retórica era una herramienta peligrosa, una forma de manipulación que los sofistas, aquellos maestros de la elocuencia que cobraban fortunas por enseñar a ganar debates sin importar la verdad, habían corrompido hasta convertirla en pura demagogia. Aristóteles, en cambio, veía el asunto con otros ojos. Para él, la retórica no era intrínsecamente corrupta ni virtuosa, sino una técnica neutral como la medicina o la arquitectura, cuya bondad o maldad dependía enteramente de los propósitos de quien la empleaba. Esta distinción, aparentemente sencilla, fue en realidad una de las ideas más revolucionarias y liberadoras de la antigüedad. Al separar la herramienta de su uso, Aristóteles abrió la puerta a un estudio sistemático y riguroso de la persuasión que nadie antes se había atrevido a emprender con semejante profundidad y rigor intelectual. Se propuso entonces una tarea monumental: observar, clasificar y comprender todos los mecanismos por los cuales un ser humano logra convencer a otro, no desde la intuición ni desde el talento natural, sino desde la razón y el método. Era el científico que disecciona un organismo para entender cómo funciona cada uno de sus órganos vitales, aplicando esa misma disciplina implacable al fenómeno más escurridizo y poderoso de la experiencia social, el momento en que una mente logra inclinar la voluntad de otra. El resultado de esa investigación fue una obra que los siglos han respetado con una deferencia casi reverencial: la Retórica, escrita aproximadamente entre el año 335 y el 322 a.C. En sus páginas, Aristóteles no solo describía cómo hablar bien, construía, por primera vez en la historia del pensamiento humano, una teoría completa y coherente de la comunicación persuasiva, con sus fundamentos filosóficos, sus componentes esenciales y sus posibles usos y abusos. Establecía con una claridad asombrosa las herramientas necesarias para convertirse en un comunicador capaz de mover voluntades y transformar realidades. Era, en el sentido más estricto de la palabra, el primer manual de persuasión de la historia. Pero ¿por qué importaba tanto todo esto en la Atenas del siglo IV a.C.? Para responder esa pregunta, debemos entender que en aquella democracia directa y tumultuosa no existían los medios de comunicación masivos, ni los algoritmos, ni las campañas publicitarias cuidadosamente segmentadas. Existían únicamente la voz y la presencia de un hombre de pie frente a una multitud, con nada más que sus palabras para defender su causa, su libertad o su vida. Los juicios se ganaban o se perdían por la habilidad oratoria del acusado. Las guerras se declaraban o se evitaban según la elocuencia del político que subía a la tribuna. Y el destino de miles de personas pendía, literalmente, de la capacidad de un solo individuo para transformar la opinión de un auditorio con la única arma a su disposición. En ese contexto de urgencia y poder, la retórica no era una materia optativa para intelectuales ociosos. Era la habilidad más estratégica, más codiciada y más transformadora que un ciudadano griego podía poseer. Y Aristóteles lo comprendía con una lucidez que muy pocos de sus contemporáneos alcanzaban. Por eso su obra no fue un ejercicio puramente especulativo, sino un proyecto con vocación práctica, pensado para equipar a hombres reales con herramientas reales en un mundo donde la palabra era, sin exageración alguna, la forma más concentrada de poder que existía. La retórica no era filosofía por el mero placer de filosofar, era un mapa del territorio más importante de la experiencia humana. Lo que Aristóteles no podía prever, encerrado en su liceo rodeado de pergaminos y discípulos,
era que aquellas ideas sobrevivirían la caída de Grecia, la expansión de Roma, el oscurantismo medieval, el Renacimiento, la Revolución Industrial y la era digital, para llegar intactas, vigentes y más relevantes que nunca, hasta nosotros. Que sus principios fundamentales de la persuasión, elaborados al observar el comportamiento humano en la plaza pública de Atenas, se encontrarían hoy en el corazón de cada campaña política disputada en redes sociales, en cada anuncio publicitario que interrumpe tu pantalla, en cada discurso que mueve a millones de personas a actuar de una manera que sin esas palabras cuidadosamente elegidas jamás habrían elegido. La herencia de Aristóteles no es una reliquia del pasado. Es el esqueleto invisible que sostiene el mundo de la comunicación tal como lo conocemos hoy. Y comprenderla es, sin ninguna duda, una de las aventuras intelectuales más fascinantes y útiles a las que podemos entregarnos juntos. ¿Qué es lo que separa a un orador que simplemente habla de uno que verdaderamente transforma? ¿Qué tienen en común Cicerón, defendiendo su causa ante el Senado romano, Martin Luther King, de pie frente al monumento a Lincoln, y el anuncio publicitario que esta misma semana te convenció de comprar algo que no tenías planeado adquirir? La respuesta, asombrosa en su elegancia y en su universalidad, es siempre la misma. 3 herramientas fundamentales, 3 pilares de persuasión que Aristóteles identificó con una claridad casi sobrenatural hace más de 2300 años, y que desde entonces han sido el andamiaje secreto de todo mensaje verdaderamente poderoso. Ethos, pathos, logos. 3 palabras griegas que contienen en su brevedad la arquitectura completa del arte de convencer. Para comprender por qué Aristóteles llegó a estas 3 categorías, debemos entender primero cómo concebía él el acto mismo de la persuasión. Para el filósofo de esta gira, convencer a alguien no era simplemente una cuestión de presentar buenos argumentos y esperar que la razón hiciera su trabajo por cuenta propia. El ser humano, observaba Aristóteles con la lucidez de quien estudia al animal en su hábitat natural, no es un ser puramente racional que toma decisiones evaluando fríamente la evidencia disponible. Es una criatura compleja en la que la razón, las emociones y la confianza operan simultáneamente, entrelazadas de formas que ningún argumento lógico puede separar del todo. Por eso, cualquier teoría de la persuasión que ignorase alguna de estas dimensiones estaría condenada a ser incompleta, y Aristóteles no estaba dispuesto a construir nada incompleto. El primero de los 3 pilares es el ethos, y es quizás el más frecuentemente subestimado por quienes se acercan a la retórica por primera vez. El ethos es la credibilidad del orador, la confianza que el público deposita en quien habla antes, incluso de haber evaluado con detenimiento lo que ese orador dice. Aristóteles comprendía algo que la psicología moderna ha confirmado con todo el rigor experimental de sus estudios. Las personas no escuchan mensajes en abstracto, escuchan a personas concretas, y la primera pregunta que el cerebro humano se formula al enfrentarse a un comunicador no es si tiene razón, sino si se puede confiar en él. Si la respuesta a esa pregunta es negativa, el argumento más brillante del mundo choca contra un muro de indiferencia y se deshace en el aire sin dejar rastro alguno. El ethos aristotélico se construye, según su análisis, sobre 3 componentes inseparables: la competencia o conocimiento que el orador demuestra sobre el tema que trata, el carácter moral que proyecta a través de sus palabras y sus acciones, y la buena voluntad que demuestra hacia su audiencia, es decir, la percepción genuina de que busca el bien de quienes lo escuchan y no simplemente su propio beneficio. Cuando estos 3 elementos están presentes, el público entrega su atención y su confianza de una manera casi instintiva, creando el terreno fértil sobre el que los otros 2 pilares pueden ejercer su influencia plena. Sin ethos, el discurso más elaborado naufraga antes de zarpar. Con él, incluso las ideas más desafiantes encuentran oídos dispuestos a recibirlas con apertura genuina. El segundo pilar es el pathos, y aquí Aristóteles se adentra en un territorio que muchos de sus contemporáneos racionalistas consideraban peligroso o indigno de la filosofía seria. El pathos es la apelación a las emociones del público, la capacidad del orador para generar en su audiencia
estados emocionales específicos que predispongan favorablemente la voluntad hacia su mensaje. Tristeza, alegría, indignación, esperanza, miedo, orgullo, compasión. Todas estas emociones, señalaba Aristóteles con una precisión que anticipa siglos de investigación psicológica, alteran directamente los juicios de las personas, porque no juzgamos igual cuando estamos serenos que cuando estamos enardecidos, ni cuando sentimos miedo que cuando nos sentimos plenamente seguros y confiados en nuestro entorno. La emoción no es un enemigo de la razón en el discurso persuasivo, es su compañera de viaje indispensable. Reconocer el poder del patos no significaba para Aristóteles rendirse a la manipulación emocional sin escrúpulos, como hacían los sofistas que tanto perturbaban a Platón con sus artificios vacíos de contenido. Significaba reconocer que el ser humano completo y real, que ocupa los asientos del tribunal o de la asamblea, no puede ser alcanzado únicamente a través de la lógica, del mismo modo que no puede ser movido únicamente a través de la emoción sin ningún sustento racional que la respalde. El uso legítimo del patos, en el sistema aristotélico, implica generar emociones genuinas y pertinentes al caso en cuestión, no fabricar estados emocionales artificiales diseñados para nublar el juicio y explotar las vulnerabilidades psicológicas del público. Esta distinción ética entre persuasión y manipulación está en el corazón de la retórica aristotélica, y es una distinción que el mundo contemporáneo necesita recuperar con una urgencia que pocas veces se reconoce abiertamente. El tercer pilar, el logos, es el que quizás resulta más familiar al oído moderno porque es el que más directamente asociamos con el pensamiento racional y argumentativo. El logos es la fuerza del argumento mismo, la evidencia presentada, la lógica del razonamiento, la coherencia interna del discurso, la solidez de las premisas y la inevitabilidad de las conclusiones que de ellas se derivan con naturalidad. Aristóteles distinguía entre dos formas fundamentales de argumentación lógica en el contexto persuasivo: el entimema, que es esencialmente un silogismo retórico que omite una de sus premisas por considerarla compartida con la audiencia, y el paradigma o ejemplo, que persuade mediante la ilustración de casos concretos que demuestran la validez de una afirmación general. Ambas herramientas están presentes, de formas más o menos reconocibles, en cada argumento que hemos escuchado o pronunciado a lo largo de nuestras vidas. Lo verdaderamente genial del sistema aristotélico no reside, sin embargo, en la descripción de cada pilar por separado, sino en la comprensión de que los tres funcionan siempre en conjunto y que la maestría del comunicador consiste precisamente en saber cuándo y en qué proporción activar cada uno según el contexto, el público y el objetivo específico del discurso. Un juicio criminal exige una distribución diferente de etos, patos y logos que un debate político o un anuncio publicitario. Pero los tres elementos siempre están presentes en cualquier comunicación verdaderamente eficaz. El orador que solo apela a la razón se convierte en un conferenciante frío que no mueve a nadie a la acción. El que solo apela a las emociones se convierte en un demagogo que agita sin iluminar. Y el que carece de credibilidad es simplemente ignorado. Pensemos por un momento en cómo esta tríada opera en el mundo que nosotros mismos habitamos hoy. Cuando un médico te recomienda un tratamiento, activa fundamentalmente el etos. Confías en él porque su credencial y su experiencia te dicen que sabe más que tú sobre ese dominio específico del conocimiento. Cuando una organización benéfica te muestra el rostro de un niño sufriendo para pedirte una donación, está activando el patos con una precisión calculada para vencer la inercia natural de la inacción. Cuando un vendedor te explica, paso a paso, por qué el producto que ofrece resuelve exactamente el problema que tú tienes, está desplegando el logos con toda su potencia demostrativa. Pero los comunicadores verdaderamente poderosos, los que consiguen resultados extraordinarios de manera consistente, son aquellos que logran que los tres pilares operen simultáneamente, reforzándose mutuamente en un crescendo que hace prácticamente irresistible cualquier mensaje. Aristóteles no inventó la persuasión, por supuesto. Los seres humanos llevamos convenciéndonos unos a otros desde que articulamos las primeras palabras
alrededor de los primeros fuegos de la prehistoria. Lo que hizo Aristóteles fue algo igualmente extraordinario y quizás más duradero. Miró con ojos científicos un fenómeno que todos experimentaban, pero nadie había logrado articular con verdadera claridad, y lo redujo a sus elementos esenciales con una elegancia que el tiempo no ha podido mejorar ni superar. Ethos, patos y logos son hoy los mismos que eran en la Atenas del siglo IV a.C., porque la naturaleza humana que les da sentido no ha cambiado en lo esencial a pesar de todos los siglos transcurridos. Y en esa permanencia reside quizás la prueba más contundente del genio de Aristóteles, que sus categorías no son construcciones históricas perecederas, sino mapas de algo profundo y constante en la condición humana que ninguna tecnología, ningún algoritmo y ninguna revolución cultural ha logrado ni logrará jamás modificar del todo. ¿Qué tienen en común Julio César arengando a sus legiones antes de cruzar el Rubicón, Winston Churchill prometiendo sangre, sudor y lágrimas a un pueblo al borde del abismo, y un candidato presidencial moderno construyendo su imagen en redes sociales con cada palabra milimétricamente calculada? Que todos ellos, consciente o inconscientemente, estaban ejecutando los principios que Aristóteles sistematizó en aquellas páginas escritas bajo el sol mediterráneo del siglo IV a.C. La política, en su esencia más desnuda y brutal, ha sido siempre una guerra de palabras antes de ser una guerra de votos o de ejércitos, y quienes han comprendido esto con mayor claridad han sido, invariablemente, quienes han alcanzado y conservado el poder con mayor eficacia a lo largo de los siglos. La retórica no es el adorno del político, es su arma principal, la que precede y determina todas las demás. Para entender la magnitud de esta herencia, debemos viajar primero a la Roma, republicana del siglo I a.C., donde un hombre llamado Marco Tulio Cicerón convirtió los principios aristotélicos en el instrumento más devastador que el foro romano había conocido hasta entonces. Cicerón era un homo novus, un hombre sin linaje aristocrático, sin el respaldo de una familia poderosa, ni la ventaja de un nombre heredado que abriera puertas en una sociedad profundamente estratificada por el origen de sangre. Lo que tenía, en cambio, era una comprensión extraordinariamente sofisticada del arte de persuadir, forjada en el estudio minucioso de los textos griegos y en una práctica incesante que lo llevaría a convertirse en el orador más temido y admirado de su generación. Con su voz y con su dominio de ethos, patos y logos, Cicerón construyó una carrera política que desafió todas las barreras que su origen le imponía, demostrando que en la arena pública quien controla el lenguaje puede superar casi cualquier desventaja estructural. La gran lección política que Cicerón extrajo de Aristóteles y perfeccionó en el fragor de los tribunales y las asambleas romanas fue la comprensión de que el ethos no se hereda. Se construye meticulosamente, discurso a discurso, acto a acto, con una coherencia que el público evalúa de manera permanente y sin misericordia. Sus catilinarias, aquellos discursos pronunciados en el Senado romano para denunciar la conjura de Lucio Sergio Catilina contra la República, son quizás el ejemplo más puro de cómo los tres pilares aristotélicos pueden fusionarse en un solo momento de comunicación para crear un efecto político de proporciones históricas. Cicerón activó simultáneamente su credibilidad como cónsul y defensor del orden, el terror y la indignación del público ante la amenaza conspirativa, y la lógica implacable de las pruebas que desmantelaban punto por punto los argumentos de sus adversarios. El resultado no fue solo una victoria forense, fue la salvación temporal de la República, un momento en que las palabras de un hombre detuvieron, literalmente, el colapso de un sistema político entero. Pero la historia política también nos ofrece la cara oscura de este mismo legado, y sería intelectualmente deshonesto ignorarla. Porque si la retórica aristotélica puede servir para defender la justicia y la verdad, también puede ser empuñada para sembrar el miedo, la división y la mentira con una eficiencia igualmente devastadora. El siglo XX nos entregó ejemplos que todavía hielan la sangre cuando se los examina con detenimiento. Líderes que comprendieron intuitivamente, sin haber leído jamás a Aristóteles, que el ethos se puede fabricar mediante la repetición y la puesta en escena, que el patos del miedo y el resentimiento moviliza multitudes con una velocidad
que ningún argumento racional puede igualar, y que el logos puede ser corrompido hasta convertirse en una apariencia de razonamiento que justifica lo injustificable con la fachada impecable de la lógica. La retórica no tiene conciencia propia, refleja la de quien la usa, y en manos de quien no tiene escrúpulos se convierte en el más eficiente de los instrumentos de dominación que la historia haya conocido. Lo que resulta fascinante y al mismo tiempo inquietante es rastrear cómo los mecanismos específicos que Aristóteles describió aparecen una y otra vez en los grandes momentos de persuasión política de la historia moderna. Pensemos en el discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln en el año 1863. Apenas 272 palabras que reencuadraron completamente el significado de la Guerra Civil Americana, convirtiendo un conflicto político y militar en una batalla épica por los principios fundacionales de la nación. Lincoln construyó su ethos apelando a los padres fundadores como autoridad moral compartida. Activó el pathos con la imagen de los soldados caídos, cuyo sacrificio exigía ser honrado. Y empleó el logos de una estructura argumentativa tan elegante y sólida que sus conclusiones parecían tan inevitables como el amanecer. 2 siglos después, ese discurso sigue siendo estudiado en las mejores escuelas de comunicación política del mundo precisamente porque ejecuta los principios aristotélicos con una perfección casi matemática. La modernidad no ha hecho más que amplificar el escenario donde esta batalla retórica se libra, sin alterar en nada la naturaleza fundamental de sus armas. La llegada de la radio en la primera mitad del siglo XX transformó la política de manera irreversible al llevar la voz del líder directamente al oído del ciudadano en su hogar, creando una intimidad artificial pero emocionalmente poderosa que ningún mitin multitudinario podía replicar. La televisión añadió la dimensión visual del ethos, haciendo que la apariencia, la gestualidad y la expresión facial del político se convirtieran en componentes tan decisivos del mensaje como las palabras mismas. El legendario debate televisado de 1960 entre John F. Kennedy y Richard Nixon es hoy un caso de estudio clásico en comunicación política. Quienes lo escucharon por radio creyeron mayoritariamente que Nixon había ganado el debate por sus argumentos, pero quienes lo vieron por televisión dieron la victoria a Kennedy por su imagen serena, su control del espacio y su proyección visual de credibilidad. El ethos había adquirido una nueva dimensión que Aristóteles, visionario como era, no pudo anticipar, pero cuya lógica profunda él ya había descrito con exactitud. Y si la televisión transformó la política del siglo XX, las redes sociales están redefiniendo la del siglo XXI de maneras que producen simultáneamente asombro y alarma en quienes las observan con perspectiva histórica. La fragmentación de las audiencias en burbujas algorítmicas ha creado un entorno donde el pathos, específicamente el pathos del miedo, la indignación y la pertenencia tribal, ha adquirido una supremacía sin precedentes sobre el logos en la comunicación política cotidiana. Los mensajes que se propagan con mayor velocidad en el ecosistema digital no son los más rigurosos ni los más verdaderos, sino los que activan con mayor intensidad las emociones primarias de grupos de personas que comparten ya una predisposición emocional específica. Aristóteles habría reconocido el mecanismo de inmediato, aunque la velocidad y la escala con que opera hoy habrían superado con mucho los límites de su imaginación. Pero quizás la lección política más profunda que la retórica aristotélica nos ofrece no es técnica, sino ética. Aristóteles insistía en que el verdadero orador, el que merece ese nombre en el sentido pleno de la palabra, es aquel que persuade a través de la verdad y en dirección al bien común, no aquel que manipula las emociones y distorsiona la razón para servir intereses particulares. Esta distinción entre retórica legítima y demagogia no es una ingenuidad filosófica. Es la línea que separa la democracia de la tiranía, el debate de la propaganda, la política como servicio público de la política como ejercicio de dominación pura. Cada vez que un ciudadano escucha un discurso político y se pregunta si está siendo persuadido o manipulado, está haciendo sin saberlo exactamente la pregunta que Aristóteles consideraba la más importante de todas las que un público puede formularse ante un orador. Y en esa pregunta vive,
más de 2000 años después de haber sido formulada por primera vez, la vigencia más urgente y necesaria de su legado para el mundo en que nosotros vivimos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué ciertos anuncios te persiguen en la memoria durante días, mientras otros desaparecen sin dejar rastro en el instante mismo en que la pantalla se apaga? ¿Por qué algunas marcas logran que sus clientes no solo compren sus productos, sino que los defiendan con una lealtad casi religiosa frente a cualquier crítica, mientras otras, con productos objetivamente superiores, no consiguen despertar más que una indiferencia cortés? La respuesta no está en los presupuestos publicitarios, ni en la sofisticación tecnológica de sus plataformas digitales, ni siquiera en la calidad intrínseca de lo que ofrecen. La respuesta está, una vez más, en Aristóteles, en esos 3 pilares que el filósofo de esta gira articuló bajo el sol de Atenas, y que el marketing moderno ha redescubierto, con distintos nombres y distintas herramientas, como el núcleo irreductible de toda comunicación comercial verdaderamente eficaz. El mercado, en su forma más primitiva, nació en el ágora griega. Ese espacio público, donde los ciudadanos intercambiaban no solo mercancías, sino ideas, argumentos y reputaciones. El vendedor que quería prosperar en el ágora no podía limitarse a exhibir su mercancía y esperar que su calidad hablara por sí sola. Debía convencer, seducir, construir confianza y despertar el deseo en quien se acercaba a su puesto con una bolsa llena de monedas y muchas dudas. Era, en esencia, el mismo desafío que enfrenta hoy cualquier director de marketing que quiere que su mensaje rompa el ruido ensordecedor de un ecosistema digital donde el consumidor promedio es bombardeado por miles de impactos publicitarios cada día. Los siglos han cambiado los escenarios y los instrumentos, pero la naturaleza del reto ha permanecido invariablemente idéntica: captar la atención, generar confianza y mover a la acción de alguien que no está obligado a escucharte. La primera gran revolución del marketing moderno, aquella que transformó la publicidad de un simple anuncio informativo en una herramienta de persuasión masiva, fue esencialmente el descubrimiento práctico del pathos aristotélico. A principios del siglo XX, los pioneros de la publicidad norteamericana comenzaron a comprender que los consumidores no compraban productos, compraban emociones, identidades y promesas de transformación personal. Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud y padre de las relaciones públicas modernas, articuló esta intuición con una claridad que todavía resulta perturbadora en su franqueza. Las masas no se mueven por argumentos racionales, sino por deseos, miedos y aspiraciones profundamente emocionales que el comunicador hábil puede identificar, amplificar y dirigir hacia el objeto de consumo deseado. Aristóteles no habría discutido la premisa, aunque probablemente habría exigido que se añadiesen a la ecuación el ethos y el logos para completar un sistema verdaderamente sólido. Pensemos en uno de los ejemplos más estudiados de la historia de la publicidad para ver cómo esta tríada opera en la práctica con una elegancia que desarma por su sencillez. Cuando Apple lanzó su campaña Think Different en el año 1997, la compañía estaba técnicamente en quiebra, con una cuota de mercado insignificante y un futuro que pocos analistas apostaban a que fuera prometedor. El anuncio no mostraba un solo producto, no explicaba ninguna característica técnica ni ofrecía una sola razón lógica para preferir Apple sobre sus competidores. En su lugar presentaba las imágenes de los grandes genios y revolucionarios de la historia humana: Einstein, Gandhi, Picasso, Martin Luther King, asociando la marca con la categoría más poderosa del ethos posible, la del visionario que se atreve a desafiar el orden establecido. Activaba el pathos de la aspiración, el deseo profundamente humano de pertenecer al grupo de quienes cambian el mundo, y dejaba que el logos emergiera por sí solo de la conclusión implícita: si usas esta herramienta, tú también puedes pensar diferente. Fue, en términos aristotélicos, una ejecución casi perfecta de los 3 pilares en simultáneo. El storytelling, esa palabra que el marketing contemporáneo repite como un mantra en cada conferencia y en cada manual de comunicación de marca, no es más que la aplicación sistemática del pathos aristotélico combinado con la estructura narrativa que el propio Aristóteles describió en su Poética.
Cuando una marca construye una historia con un protagonista que enfrenta un conflicto, supera un obstáculo y alcanza una transformación, está replicando la estructura dramática que Aristóteles identificó como la más poderosa para generar resonancia emocional en el público. Las neurociencias modernas han confirmado con toda la precisión de sus escáneres cerebrales algo que el filósofo griego sabía por pura observación. El cerebro humano no procesa las historias como información abstracta, sino como experiencias vividas, liberando las mismas sustancias químicas y activando los mismos circuitos emocionales que se dispararían si los eventos narrados le estuviesen ocurriendo directamente al oyente. Aristóteles no tenía neurociencias, pero tenía algo igualmente valioso: una capacidad de observación del comportamiento humano tan aguda que sus conclusiones anticiparon por más de 2 milenios lo que los laboratorios modernos confirmarían con electrodos y resonancias magnéticas. El marketing de contenidos, esa disciplina que en las últimas 2 décadas ha redefinido completamente la relación entre marcas y consumidores en el entorno digital, es quizás el campo donde la influencia aristotélica resulta más directamente reconocible para quien sabe mirar con los ojos adecuados. La premisa central del marketing de contenidos, que una marca debe ofrecer valor genuino, conocimiento útil y perspectivas honestas antes de solicitar cualquier cosa a cambio, es una aplicación directa del principio aristotélico de buena voluntad hacia la audiencia como componente del ethos. La marca que educa, que informa, que resuelve problemas reales de sus potenciales clientes sin exigir nada inmediatamente a cambio, está construyendo la credibilidad y la confianza que Aristóteles identificaba como el fundamento indispensable de toda persuasión duradera. Los likes, las suscripciones y las comunidades de seguidores leales que las marcas más exitosas del entorno digital han construido son, en términos aristotélicos, la expresión contemporánea del ethos más poderoso que una entidad comunicadora puede desarrollar. Pero el mundo del marketing digital también nos confronta con la dimensión más oscura de este legado, aquella que Aristóteles advertía con la distinción entre retórica legítima y sofística manipuladora. Los algoritmos que gobiernan las plataformas de redes sociales han sido optimizados, con una eficiencia escalofriante, para maximizar el engagement emocional a cualquier costo, lo que en la práctica significa que amplifican preferentemente el contenido que activa las emociones más intensas e inmediatas, con independencia absoluta de su veracidad o su valor genuino para el público que lo consume. El resultado es un ecosistema donde el pathos sin ethos ni logos, la emoción pura desvinculada de la credibilidad y el razonamiento, se convierte en la moneda de cambio dominante, y donde las marcas y los comunicadores enfrentan la tentación constante de sacrificar la verdad en el altar del impacto inmediato. Es la sofística del siglo XXI, y Aristóteles la habría reconocido con una mezcla de fascinación intelectual y profunda preocupación moral. Y aquí es donde la retórica aristotélica nos entrega su lección final y más urgente, la que trasciende la técnica para instalarse en el territorio de la responsabilidad humana. Aristóteles creía que el dominio del arte persuasivo llevaba consigo una obligación ética ineludible. Quien sabe cómo mover la voluntad de otros carga con la responsabilidad de hacerlo en dirección al bien, a la verdad y al florecimiento genuino de quienes reciben su mensaje. Esta idea, formulada en el siglo IV a.C., en una ciudad-estado de decenas de miles de habitantes, tiene hoy una resonancia que ninguna otra época de la historia humana habría podido darle con semejante intensidad, porque nunca antes un solo individuo, una sola marca o un solo algoritmo había tenido la capacidad técnica de persuadir simultáneamente a millones de personas en tiempo real. La escala ha cambiado todo, excepto la validez del principio. Nosotros, como creadores de contenido, como marketers, como ciudadanos que comunicamos en un mundo saturado de mensajes, somos los herederos de ese legado extraordinario. Y la pregunta que Aristóteles nos lanza a través de los siglos no es si sabemos persuadir, sino si tenemos la sabiduría y el coraje moral de hacerlo bien. Porque el arte de las palabras, como nos enseñó el maestro de esta gira, es el arte más poderoso que la humanidad ha cultivado jamás, y de quienes lo dominan, el mundo siempre exigirá cuentas.